Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Qué les parece si en esta hora les invito para que leamos un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10? Les invito para que leamos el versículo 12. Si no lo tiene en su Biblia, mire, aquí está en las pantallas. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames. Y quiero hacer énfasis en la última parte. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Padre maravilloso, te amamos, Señor. Oh eterno Dios, y bendecimos y adoramos tu nombre. En esta hora que tu palabra, Señor, se va a exponer, te rogamos que tú trates en la mente, en el corazón, mi Señor, de cada uno de mis hermanos. Tu palabra es una verdad que siempre nos bendice, porque tu palabra es viva y es eficaz. Permite que en esta tarde tu palabra traiga vida a nuestro ser. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Voy a pedir al grupo de Escatón Team si salen con sus pastores a tener su enseñanza en esta tarde. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de compartir la palabra en esta tarde. Y quiero compartir el tema del servicio. El propósito de este mensaje el día de hoy es motivarlo a usted para que pueda vivir una vida apasionada sirviendo a Dios, porque pueda apasionarse por servir a Dios. Según el diccionario, la palabra pasión la define como un sentimiento vehemente, impulsivo, impetuoso, de gozo, de alegría, un sentimiento ardiente, efusivo, entusiasta. La pasión es un sentimiento capaz de dominar la voluntad, incluso de perturbar la razón. Y yo sé que usted ha experimentado este sentimiento, lo que es la pasión, porque sin duda alguna ha sentido pasión por ciertas cosas o ciertas actividades en su vida cotidiana. Por ejemplo, puede sentir pasión por la lectura, apasionarse por leer, es algo que lo disfruta. Puede sentir pasión por la música, le encanta la música, se deleita, es algo que valga la redundancia, que lo apasiona, ¿sí? Lo hace sentirse muy, muy bien. Puede sentir pasión por la oración. Gloria a Dios por esos apasionados por la oración. Qué maravilloso disfrutar la oración, que la oración proporcione ese sentimiento de plenitud, de gozo. Me decía una hermana en la mañana, y es una mujer de mucha oración, me dice: pastora, pero ¿por qué no todos? O sea, vienen a la oración, oran. Ella es una apasionada de la oración. Pero también usted puede sentir pasión por algún deporte. Aquí hay muchos apasionados por los deportes. Ahí veo a quién le van del fútbol. Hay apasionados por el voleibol, les gusta mucho el básquet. No sé qué deporte o qué hobby
le apasione a usted, le haga sentir ese sentimiento en usted, en todo su ser, ese sentimiento vehemente por realizarlo. Y bueno, todas estas actividades son apasionantes precisamente porque despiertan en nuestra vida unos sentimientos de gran intensidad que disfrutamos. Pero quiero decirle algo muy interesante. Fíjese que la palabra pasión viene del latín pasio. Y la pasión o pasio de latín está asociado con la acción de padecer o sufrir. Por eso es que cuando hablamos de la pasión, de ese sentimiento impetuoso, nosotros podemos hablar de un amor muy intenso de una persona a otra, o también del sufrimiento extremo de alguien. O sea, la pasión nos lleva a esas subidas y bajadas en nuestro sentimiento. ¿Sabe usted que Cristo fue un apasionado? Que Él experimentó esa pasión tan especial, ese sentimiento en su ser. Cuando se llega el tiempo de Semana Santa, incluso nosotros escuchamos hablar de la pasión de Cristo y lo asociamos con el sufrimiento que Cristo experimentó. Sí, pero tuvo ese sufrimiento porque tuvo Él esa pasión por el amor que nos dio a cada uno de nosotros. Y qué precioso, ¿sí? Que ese amor de Cristo extremo, intenso por usted, esa pasión que Él sintió por usted y por mí lo llevó al sufrimiento más extremo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero qué precioso que hoy nosotros podamos ser hombres y mujeres que ahora nos apasionemos por Él y nos apasionemos por servirlo a Él. Por eso es que le quiero invitar en esta hora a que veamos las razones que deben motivarnos a servirlo a Él. Y la primera es porque Él demanda el servicio. Dice el versículo que leíamos, y ahora Israel. Pero cómo me gustaría que donde dice Israel usted pusiera ahí su nombre. Y ahora Laura, ¿sí? Y ahora Yoli, y ahora Judy, y ahora Anaís, ahora Chumelito, ¿sí? Y cada uno de ustedes su nombre. Y ahora, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames, dice, y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Como pueden ver, el Señor lo demanda, porque Él es Dios, Él es soberano y Él puede pedir y demandar lo que Él quiera. Y vea, pide que lo sirvamos con esa pasión. Porque dice que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces lo que está pidiendo Él es que lo ames y lo sirvas apasionadamente. Y la palabra de Dios es tan clara, es tan explícita, que nos enseña cómo nosotros podemos llevar a cabo el servicio para Dios. El Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor. No con miedo, no, sino con una plena confianza y certidumbre que nuestro servicio es un acto de reverencia a Dios. Un temor, servid a Jehová con temor. Ese temor que honra al Todopoderoso con toda la sencillez de nuestro corazón. Servid a Jehová con alegría, como lo expresa el salmista en el Salmo 100, verso 2. Dice la palabra de Dios:
servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El servicio se debe hacer con alegría en el corazón. Nunca sentirlo como una carga o como una obligación. Hoy ahora me toca hacer ujier y me va a tocar estar todo el día ahí parado. Ahora me toca estar en el estacionamiento y a lo mejor llueve o, híjole, y luego ahí el solón. Sí, o ay, es el tiempo de la oración y hoy, ¿para qué me comprometería a estar orando? No, el servicio a Dios lo tenemos que hacer con alegría y venir con regocijo. No sentirlo como una carga, sino como un deleite de estar sirviendo al Señor. Eclesiastés 9:10 dice: y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Qué precioso. De esa manera debe de ser nuestro servicio a Dios. Además de ser con temor a Jehová, de hacerlo con alegría, debemos servir voluntariamente. El servicio debe ser voluntario. Dice Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Dios demanda que lo sirvamos, sí, pero no nos obliga. Esto debe de ser un acto volutivo, debe de ser una determinación nuestra, voluntario. Debe nacer en cada uno de nosotros el servir a Dios como Él lo pide, pero sobre todo como Él se lo merece. Dios no quiere nada a la fuerza, por eso nos dejó con libre albedrío para que nosotros escojamos obedecerle y escojamos servirle o no servirle. Dice Colosenses el capítulo 3, el verso 23 en la nueva, en la traducción al lenguaje actual. Dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Yo se la leí en la traducción del lenguaje actual. ¡Qué especial! Así debe de ser nuestro servicio al Señor, un servicio voluntario y de buena gana, porque lo estamos haciendo para el Señor. También el servicio debe ser así con pasión, debe hacerse con fervor, con esmero, con entusiasmo, reflejando nuestra comunión con Dios y nuestro amor para Él. Romanos en el capítulo 12, el verso 11 y el 12 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, fervientes, con gozo, con vehemencia, con ímpetu en nuestra vida, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Además de hacerlo con esa pasión, el servir a Dios, el servicio debe de ser con humildad. Servir con humildad, no que no haya jactancia o arrogancia en nuestra vida. Servirlo sin vanagloria ni soberbia, con humildad, porque la humildad le permite a la persona ser digna de confianza, ser flexible, ser adaptable. Y qué hermoso que se cumple la palabra, porque en la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Con la humildad podemos dar testimonio de quién vive en nuestro corazón. Ahorita que entonaban los ministros de la alabanza, ¿verdad? O sea, de dar nuestro testimonio, de que puedan ver todos los que están a nuestro alrededor que Él nos ha salvado, que somos sus hijos,
¿sí? Que Él vive en nuestro corazón. Y con esa certidumbre de que Él vive en nuestro corazón, nosotros debemos servirlo a Él sin posturas de superioridad sobre los demás, sino con humildad en nuestra vida. También debemos servir al Señor con ese poder que nos da el Espíritu. Dice Romanos 7:6 en la Nueva Versión Internacional. Dice, ahí la Biblia nos enseña eso, que debemos servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, la Biblia nos dice que estamos bajo la dirección del Espíritu, no de nuestra carne. Entonces, nuestro servicio debe estar motivado, debe estar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y a lo mejor usted en esta tarde puede preguntarse, ¿y en qué puedo servir? Hay tantas áreas en las que usted puede servir al Señor. Usted tiene al Espíritu Santo morando dentro de su corazón. Y el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo está aquí, lo cantaban ahorita los muchachos, lo cantábamos juntamente con los ministros de alabanza. Está aquí. Entonces pídale al Espíritu Santo que Él le enseñe a servir y que lo enseñe a servir conforme a la voluntad de Dios. Mire, a su alrededor hay muchos hombres y mujeres trabajando, compartiendo la visión de Monte de los Olivos. Hombres y mujeres apasionados por servir a Cristo. Y quiero decirle que servir como Dios nos indica, de la forma que Él nos manda hacerlo, con la actitud que Él desea que nosotros tengamos, nos enaltece. No nos dejemos confundir. Si hacemos las cosas como Dios quiere, yo le aseguro que seremos bendecidos por Dios y seremos bendición a otros. Cuando el propósito en nuestra vida es servir a Dios y promover la gloria de Dios y no la nuestra, entonces hacemos todas las cosas de la manera que Dios quiere y no de la manera que nosotros deseamos. Y esto es maravilloso. Por eso es que yo le quiero motivar a que usted se inquiete por servir al Señor con esa pasión en su vida. Porque además de que Él lo demanda, otra de las razones que debe motivarnos a servirlo es porque servirle a Él engrandece. Un servicio representa un conjunto de acciones realizadas para servir a alguien. O sea, servir es estar al servicio de otro, ser un servidor, ser un sirviente. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde les gustaría estar al servicio de Dios? Pueden levantar su mano con toda confianza si a usted le gustaría estar en el servicio de Dios. ¿Les gustaría ser sirvientes de Dios? Gloria al Señor. Bueno, qué hermoso ser un servidor. Y qué especial que nosotros podemos encontrar en nuestro camino personas serviciales. Cuando hablamos de personas serviciales, nos referimos a esa gran cualidad del ser humano. Incluso cuando nosotros vemos unas personas con estas cualidades de servicio, lo hemos expresado. Él, ella, fulano, sutana, decimos, tiene un alto espíritu de servicio. O sea que es muy servicial. ¿Conoce usted personas así? Yo sí. Y aquí en el Monte de los Olivos es lo más especial y maravilloso. Contamos con muchas personas que tienen un alto espíritu de servicio. Sí, son servidores. Y no son servidores del pastor,
son servidores de Dios aquí en la iglesia. Muchas personas que sirven a Dios. Y los podemos ver nosotros desde que vamos llegando a este lugar. Encontramos servidores en el estacionamiento, gente que nos ayuda a cómo acomodar nuestros carros. Y luego llegamos y tenemos a los servidores en la puerta, dándonos la bienvenida, tomando la temperatura, poniéndonos gel, abriéndonos la puerta para que pasemos. Nos encontramos a los servidores del ministerio de alabanza, que cuando entramos ellos ya están acá listos para llevarnos a esa adoración a Dios. Nos encontramos con los del ministerio de semillitas, el ministerio de intercesión, de alabanza, de cocina, de la limpieza. Cada servidor aquí en Monte de los Olivos y donde usted sea un servidor, son personas tan valiosas y son unos apasionados por servir al Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes conocen a Alan Arrieta. Alan, él es abogado de profesión, es licenciado en Derecho y tiene su maestría, una maestría en gestión de sistemas de seguridad pública con 2 especialidades. Una es la especialización en sistema penal acusatorio y otra es especialidad en el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Tiene varios diplomados. Le pedí su currículum, no, son como 5 hojas. Trabajó algunos años en la Fiscalía del Estado. En ese tiempo, él fue capacitador de agentes del Ministerio Público aquí en Chihuahua. En el estado de Jalisco llegó a ir a capacitar allá agentes del Ministerio Público, a Baja California Sur, y fue capacitador de fiscales para la Nación de Panamá, donde se quería imponer el sistema que se tenía aquí. Después de trabajar en la fiscalía, él estuvo trabajando en un bufete de abogados de mucho prestigio aquí en la ciudad y ahora está en el Poder Judicial del Estado. Es coordinador en una de las áreas ahí en el Tribunal de Justicia, ahí en la Ciudad Judicial. Y también es maestro de Derecho, es catedrático de Derecho aquí en una de las universidades en nuestra ciudad. Es una persona con una capacidad increíble, pero usted lo puede ver sirviendo aquí en la iglesia. Ahorita él le tocó estar como mujer. A lo mejor le tocó que le diera la bienvenida, ni me fijé si estaba dando la bienvenida o estaba tomando una temperatura o poniendo gel. Pero ahí está Alan, cambió su traje de abogado con el que va todos los días ahí a su trabajo, donde es el licenciado Arrieta, y se puso la camisa, la playera polo del uniforme de los Ujieres y está sirviendo aquí al Señor. Además, sirve también en el estacionamiento. Hay un domingo que le toca estar ahí guiándonos para acomodar los carros. Antes de la pandemia, Alan era el chofer de la Urban. Él iba por los adultos mayores o por las personas discapacitadas que no había quien los trajera al templo. Él se iba por ellos. Les ayudaba a subirse, a bajar. Me daba mucha ternura verlo cuando ya estaba aquí a la salida con su listita y luego iba y veía que estuvieran los hermanos en la urba. Decía, a ver si ya están todos mis muchachos listos para irnos, y se iba a llevar a los hermanos. Nada menos ahorita que estábamos en el comedor, porque todos los servidores en el inter de los 2 servicios vamos a un refrigerio, y terminamos de comer. Y se levantó él y empezó a recoger todos los platos ahí en la mesa. Eso, hermanos, es un alto espíritu de servicio. Y hacerlo para los hijos de Dios es algo especial, porque es grande, no porque es el licenciado Arrieta con todos los títulos que tiene.
Es grande porque es un hombre que sirve a Dios. Y qué especial. Y puede decir, no, pero pues yo no tengo nada de estudio ni nada como para servir. Otro ejemplo de servir, y hay muchos aquí en el templo, hay muchas personas valiosísimas que quisiera compartir y que pedí su autorización. Es la hermana Zenobia. La hermana Zenobia García, ella es de Oaxaca. Llegó aquí hace como unos 10 o 12 años, se presentó y dijo que quería asistir aquí a la iglesia. Y desde que llegó, ella luego dijo que en qué podía ayudarnos, en qué puedo ayudarnos, qué puedo hacer yo aquí en la iglesia. Ella trabaja, usted sabe que se contratan, agencias contratan mucha gente del sur para que venga a trabajar aquí en casas. Ella trabaja en casa con unos licenciados. Ahí vive, ¿sí? Y ahí es una mujer que da testimonio de quién es Dios. Hay veces la ha traído que no llega, yo creo, el medio de transporte para venirse, y el licenciado con el que trabaja la ha llegado a venir. Llega la hermana en unos carrazos. Hay veces los mismos guaruras de sus patrones vienen y la traen. Y es de las que está aquí sirviendo. Ahorita está trabajando como jefe de los sugieres, de un grupo de los sugieres. Pero ahí está siempre con esa disposición y ese espíritu de servicio. Cuando nosotros pasamos por el problema del COVID, que estuvimos ahí en esa cuarentena, y luego que mi mami también se contagió, salimos nosotros y mi mami todavía siguió. Uno de los días en un Uber nos mandó un caldito de pollo, dijo, para la chatita. Ay, de verdad que no había yo comido así un caldo de pollo tan delicioso. Ya ve que por lo regular el caldo de pollo no es más insípido. Ese estaba delicioso. Pero fíjese nada más su espíritu de servicio. No sé si pidió permiso allá en la casa para hacerlo. Ella y Estela nos prepararon ese caldito que como 3 días duramos comiendo, delicioso. Hermanos, para servir, lo único que se necesita es tener esa voluntad, es ser obedientes a la demanda que Dios hace a nuestra vida, de que lo sirvamos con todo nuestro corazón. Y qué bendición las personas que sirven. Qué bendición ser un servidor de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia, Dios mismo, y nos lo dice a través de su palabra, le da un plus, o sea, un valor agregado al servicio? No nada más es una cualidad como nosotros la vemos en las personas. No, la Biblia lo menciona como un don. Dice Romanos 12, el verso 6 y el verso 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Es un don. Ser personas serviciales no es solo una cualidad. El servicio en el reino de Dios es un don. Es una capacidad espiritual especial dada por Dios a través del Espíritu Santo a sus hijos, a sus hijas, y tiene como propósito el crecimiento y el fortalecimiento de la obra de Cristo aquí en la tierra. El servicio es el que le da el soporte o el sustento a todas las actividades de la iglesia. La obra de Dios descansa sobre este precioso don, aunque nosotros muchas veces lo desestimamos. Pero el pastor siempre lo ha dicho. Cada año, por lo regular, en diciembre, cuando les ofrece una comida a todos los servidores de los diferentes ministerios, él siempre se los expresa y les dice a todos los servidores: sin su servicio para la obra de Dios, Monte de los Olivos no sería lo que es. Y es verdad. Monte de los Olivos es lo que es, no por el trabajo del pastor,
Monte de los Olivos es lo que es por el trabajo de todos los servidores que con pasión aman a Dios y sirven a Dios, sirviéndonos a nosotros. Pero también es verdad que necesitamos más servidores. Necesitamos gente que se determine, que con esa pasión sienta la necesidad de ser intercesores, de ayunar, de orar por los enfermos, por las almas perdidas, por tantas necesidades que hay. Hay un hermano de la iglesia que estuvo un tiempo, como un mes y medio internado en terapia intensiva, y una de las días le habla Alan al pastor y le dice: pastor, estaba orando y sentí esa necesidad de ir a orar por el hermano. ¿Usted cree que puede hacerlo? Claro que sí. Y fue a orar por el hermano ahí al hospital. O sea, sentir esa pasión por servir al Señor en lo que sea necesario. Ahorita en la oración de intercesión que tenemos de 8 a 9 daba testimonio el hermano Riquis de una experiencia que tuvo el hermano Mario Robledo con unas personas en esas situaciones que va a llevar a su esposa, y conocieron a otra mujer desahuciada por el cáncer y le estuvieron dando testimonio, hablando del Señor, y daba él la gloria a Dios por lo que Dios obró en esta mujer de que ya no tenía los tumores. Eso es servir al Señor. En medio de la situación difícil por la que está pasando, en medio del dolor que está experimentando, son servidores apasionados por la obra de Cristo, por hablar al necesitado, por llegar al que tiene necesidad de escuchar una palabra de ánimo, de fortaleza, de esperanza, porque Cristo sigue siendo la única esperanza para el ser humano. Y ahí lo tenemos a Él, sirviendo al Señor de esa manera. Necesitamos más servidores. A veces se piensa que solo los que trabajan para la iglesia, los pastores, son los siervos de Dios. Pero permítame decirle que todo creyente está llamado a servir al Señor. La realidad es que a veces no tomamos conciencia de la importancia del servicio. A nosotros como que nos gustan otros dones. ¿Qué tal si pusiéramos los dones que menciona la palabra en Romanos 12? Menciona lo que leíamos ahorita, el de la profecía, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de repartir, el de presidir o el de hacer misericordia. ¡Qué bonitos! Primera de Corintios 12 menciona el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Y Efesios 4 menciona los dones de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastores, de maestros. ¡Qué dones tan maravillosos! Y honestamente, en una escala de valores, desde el punto de vista nuestro, así, muy humano, ¿cuáles dones colocaríamos nosotros en primer lugar? ¿Cuáles serían más valiosos o les daríamos nosotros más importancia que nos gustaría tener en nuestra vida? A lo mejor el de hacer milagros. ¡Ay, qué especial, qué espectacular sería tener el don de hacer milagros! El don de sanidad divina, hoy tanto que se necesita en este tiempo donde hay tanta enfermedad. Qué maravilloso sería tener este don. El de fe, el de palabra de ciencia, el de palabra de sabiduría, que cuando se hable con una persona, las palabras que salgan de nuestra boca sean de fortaleza, sean las palabras exactas que esa persona está necesitando. ¡Qué bonito! No me dejará mentir. En nuestro paradigma, en nuestra manera de ver las cosas, el tener alguno de estos dones nos distinguiría, nos daría reconocimiento,
Nos sentiríamos importantes, porque así es la naturaleza humana, está en esta carne. Y quizás el don del servicio lo colocaríamos al último en nuestra escala de valores. Pero si vemos la escala de valores del cielo, el servicio es el que está en lo más alto. ¿Sí? Frente a ese deseo de ser el mayor, de ser importante, Cristo puso bien claro lo que significa servir. Ante el deseo de ocupar cargos, de tener reconocimiento, Cristo explica que el modelo de grandeza que tiene el mundo y al que estamos nosotros acostumbrados no funciona en los planes de Dios, que el modelo divino es diferente. Dice el Señor: ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido? Sé un servidor, sé un sirviente. ¿Quieres ser el primero? Sirve. Y lo dice claramente ahí en Mateo capítulo 20, del 25 al 28 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, de su poder. Ese es el modelo de grandeza que tenemos en el mundo, usted lo sabe, vivimos en él. Pero vea lo que dice el versículo 26. Nos dice el Señor: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo, siervo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego en Juan capítulo 13, del verso 13 al 17, les dice en otra de las ocasiones el Señor: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. O sea, soy importante, soy reconocido, soy grande. Pero les dice: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán, vea qué especial, dichosos serán si lo ponen en práctica. Como diciéndonos: es más grande quien mejor sirve. El servir a los demás me está sirviendo a mí. El Señor les había demostrado toda su humildad al lavar los pies de los discípulos, y les hace ver que la gran humildad de su servicio no lo hace menos. Él sigue siendo importante, sigue siendo grande, sigue siendo su maestro y su Señor. ¿Con cuánta razón, amada iglesia, Pablo nos invita a cada uno de nosotros a ser como Cristo? Porque en Él tenemos el ejemplo del servicio. Y nos dice ahí en Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él estando en el cielo no dijo, no, yo soy Dios, ¿cómo que voy a ir a la tierra a servir a todos estos tremendos? No se aferró, siendo Dios no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero fíjese, tomando forma ¿qué? De siervo, de sirviente, vino a servir. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, el servicio engrandece. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué preciosa la palabra. Qué precioso que podamos parecernos a Cristo. Este gran servicio realizado con toda la pasión por Cristo es lo que más beneficio ha traído a la humanidad entera, porque Él vino a servirnos, ¿sí? Y su servicio, que lo llevó hasta la muerte, nos trajo la redención de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Y Cristo nos ha dado el más grande ejemplo del servicio. Cristo es nuestro modelo a seguir en el servicio. Quizás muchos de nosotros nos sentimos incapaces de prestar un servicio en la obra de Dios, pero eso no debe de preocuparnos. Dios al que llama siempre lo capacita, así que no tenemos ninguna excusa para servir al Señor. El servir a Dios implica una actitud de siervo y debe hacerse por amor a Dios y con toda humildad. Ciertamente en lo que más estamos inmersos es en nuestra cultura, que valora el poder, el protagonismo y la ambición. Pero para los cristianos, para los hijos de Dios, y ahorita cantábamos que somos hijos de Dios, el servir a Dios es nuestro más alto honor. La hermana Betty me mandaba un WhatsApp y termino con esto que decía el mensaje. Qué extraordinario privilegio es ser parte de la obra de Dios en la tierra. Él no necesita nuestra ayuda, pero ha elegido incorporar nuestro servicio a su plan perfecto. Aunque no podemos hacer nada sin su ayuda, Él, sí, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, se siente honrado por nuestro servicio. Qué especial que nos haga partícipes de su reino, de disfrutarlo sirviéndole. No se conforme con nomás venir al templo y sentarse y adorar y escuchar la palabra. Sirva a Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Se puede sentir su presencia. Pídalo que lo guíe. ¿En qué área, Señor, puedo servirte? ¿Cuál es el servicio que quieres que yo te dé a ti, mi Señor? Recuerde que todo lo que haga nunca va a perder la recompensa. Todo lo que haga para el Señor, aunque es para los hombres, el servicio lo prestamos aquí, pero es para el Señor y el Señor tiene su recompensa. Y no hay nadie más generoso que nuestro Dios para recompensar. Él lo hará de una manera tan extraordinaria que se quedará sorprendido. ¿Quiere ponerse de pie ahí en su lugar? Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahí en su lugar, dígale al Espíritu Santo que lo guíe y que lo dirija. Qué precioso sería que Monte de los Olivos sean todos servidores, todos, porque hay mucho trabajo en la obra del Señor. Padre, aquí estamos, hemos escuchado tu palabra
has hablado a nuestra